Hermosa oración que nos habla del poder de la palabra de Dios. A veces cuando vivimos circunstancias como las que estamos viviendo, nos da la sensación de que estamos viviendo los últimos tiempos. Y lo cierto es que es verdad, estamos en los últimos tiempos. Lo cual no significa que estemos en los últimos días. Porque ya sabéis que la palabra nos dice que en el día ni la hora, ni el propio Señor Jesús le fue informado por el Padre. Esta misma sensación la han tenido a lo largo de la historia, los que nos han precedido. Pero la palabra de Dios nos dice que en los últimos tiempos están marcados desde la primera venida de Jesús hasta la segunda venida. Y entre tanto es el tiempo de la Iglesia, la oportunidad de que la Iglesia se informe y haga su trabajo. El apóstol Pablo allí en aquella ciudad de Atenas les dice: veo que sois muy religiosos y os voy a aclarar que ese lugar que habéis dado al Dios desconocido, os digo que ese Dios que creó los cielos y la tierra y ha puesto límites y tiempo a la vida del ser humano aquí en la tierra, bien, a ese Dios os digo que ya ha pasado el tiempo de vuestra ignorancia y ahora os mando a todos y en todo lugar que se arrepientan, que se vuelvan a Dios. Estamos en los últimos tiempos porque es la última oportunidad de que cada ser humano se vuelva a la voluntad de Dios, a reconocer a Jesucristo como Señor y un Salvador. ¿Amén? Amén. He puesto por título a esta predicación: no tengáis miedo, yo estoy con vosotros y entre vosotros. Hay veces que sentimos el silencio de Dios, la ausencia de Dios. Hasta los más grandes, que no lo esconde la palabra de Dios, sintieron: ¿dónde está tu Dios? La lectura de nuestro hermano Jesús en esta mañana, los profetas, el escarnio que hacían de los creyentes, diciendo: ¿dónde está tu Dios? Ese Dios todopoderoso. El mismo Señor Jesús, una vez fue tentado, fue llevado a un monte alto diciendo: ve, los reinos de este mundo me pertenecen, solamente obedéceme. Jesús, ¿qué le responde? Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Es cierto que el Señor ha permitido que los malos tengan su protagonismo en la tierra, pero también es cierto que el Señor ha establecido a los buenos, a su iglesia, aquellos que ven que el reino de Dios es posible, para que hagan su trabajo. Cuando el apóstol Juan está desterrado en Patmos, como corazón de pastor, se preocupa porque de las iglesias solamente les llegan noticias negativas. Hermanos que caminaron fieles al Señor, que ahora están decayendo. Hermanos que están perdiendo sus propiedades. Hijos de Dios que están perdiendo su vida. Y Él está ahí, en un lugar que, como veréis por el contexto que voy a explicar, llegaban las noticias de los lugares más importantes. Si el Apocalipsis capítulo 1, verso 20, nos habla de un misterio, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro, que son cuando Él vuelve a esa carta y recibe una carta dirigida a la iglesia de Éfeso, vuelve a tomar la idea de las 7 estrellas y los 7 candeleros. Y cuando envía en la carta a la iglesia donde él había sido pastor antes de este exilio forzado en la isla de Patmos, dice el texto así: escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: conozco tus obras, tu trabajo y tu paciencia, que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dices ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Estoy leyendo Apocalipsis capítulo 2, versos 1 al 7. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de donde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti
y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Apocalipsis capítulo 1, verso 20, habla del misterio de las 7 estrellas y de los 7 candeleros de oro. Misterio se define como algo que es difícil de entender, si no, no sería misterio. Algo extraño e inexplicable de comprender o descubrir por lo oculto que está. Sin embargo, la palabra griega mysterion no quiere decir este significado, sino que no tiene sentido para aquellos que están fuera, pero que tiene pleno sentido para aquellos que están dentro. Cuando yo leía esto, comentario de un siervo de Dios, me vino a la cabeza lo que Jesús dijo a sus discípulos. Pero, Señor, ¿por qué a ellos les hablas así? A ellos no les hablo claramente y directamente de las verdades de Dios, sino por parábolas. Pero a vosotros que estáis dentro, os hablo directamente y vosotros lo entendéis. De tal forma que el libro de Apocalipsis hice la prueba. El viernes hice la prueba con un no creyente. Y le leí el Apocalipsis. Y dijo, no he entendido nada. Y dije, probado. Pues yo he entendido todo. Porque tengo las claves, porque pertenezco al reino. Y he entendido que lo que está escribiéndonos y lo que nos está diciendo es un mensaje de esperanza y de victoria para que los que hemos confiado en Cristo. Amén. Amén. Os puedo decir como sociólogo, y he hecho estadísticas, que la pandemia que estamos viviendo es un engaño. He tirado de Wordometer esta mañana. Hermanos, hay 1 millón de suicidados en el mundo. Hay 5,5 millones que han muerto por el fumar. Otros tantos que han muerto por el alcohol. Mucho más que los que han muerto por la pandemia. Y sin embargo, por la pandemia está transformando el mundo. Con lo cual, a mí algo no me cuadra. ¿Por qué nos están cerrando las iglesias? ¿Por qué nos están impidiendo hablar? ¿Por qué nos están dirigiendo? ¿Por qué las iglesias están ahora mediatizadas por el control del gobierno? Y tú dices, ¿esto es nuevo en el mundo? Pues no. Me vais a permitir que os explique que el mundo del primer siglo ya estaba sufriendo las mismas. Quizás con nuestra concentración de poder no todos tenían la información como la tenemos hoy, pero estas situaciones se han vivido ya. El Cristo resucitado nos revela el significado de las 7 estrellas y de los 7 candeleros de oro. Dice el verso, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. ¿Qué son los candeleros? ¿Qué es un candelero? Pues un candelero es un soporte donde colocamos una vela o candela. Y de la palabra candela, candelero. Soporte normalmente metálico. ¿Y un candelabro qué es? Pues es un candelero que tiene varios brazos. Uno de los grandes títulos del cristiano es que somos la luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Está diciendo, creyentes en Cristo Jesús, no busquen la luz fuera de Dios. Búscala en Dios. El hermano lo ha dicho, la palabra es la única verdad. La única. Habrá verdades pequeñas, pero la gran verdad con mayúscula es la verdad de Dios y lo que nos ha revelado a través de su Hijo Jesucristo. Cuando el apóstol Pablo escribe a aquella iglesia de Filipenses, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. ¿Qué nos dice la palabra? Nada nuevo bajo el sol. La generación que vivís es maligna y perversa. En medio de la cual vosotros resplandecéis como luminares en el mundo. Las iglesias son llamadas a ser no la luz misma, sino los candeleros en los que se coloca la luz. No son las iglesias las que producimos la luz. La luz es generada por Jesucristo. Nosotros solamente somos los candeleros, los candelabros que soportamos la luz de Cristo. Como individuos, somos ramas, brazos que elevan y soportan la luz del Señor. Vosotros pagáis una factura mensualmente o bimensualmente a una compañía de luz. Pero ¿sabéis lo que dice la luz? Nosotros no producimos, somos distribuidoras de la luz. La luz
no se genera en esos cables, viene en un origen. Así nosotros como cristianos no somos los que producimos la luz. Nosotros no predicamos a nosotros, predicamos la verdad de Cristo. Amén. Por tanto, somos distribuidores de esa luz. Pero sin empresas distribuidoras, nuestras casas no estarían iluminadas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a cofrentes o a ciertas centrales nucleares? Si no estuvieran conectadas a un centro de distribución, nosotros no pellizcaríamos la pared en ese interruptor y no encendería. Así nosotros, si no estamos conectados al generador de la espiritualidad, de la verdad y de la vida, nosotros no podríamos transmitir luz. Somos como la luna, somos lunáticos en este sentido, porque la luna no solamente refleja la luz del sol. En este sentido, los cristianos somos lunáticos, pues perfecto. Además, en el sentido ese de locos, pues claro que sí. Como diría el apóstol, Dios ha querido que el hombre se convierta a través de la locura de la predicación. Como un Dios todopoderoso va a hacer su obra cuando se ofrece en una cruz como un malvado, como un triste delincuente. Las iglesias son ángeles, las estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Los ángeles sabemos que son mensajeros de la voluntad divina. Extraterrestres, ¿eh? Ahora nos gusta hablar de extraterrestres. Claro que existen los extraterrestres. Hombre, hay ángeles y los ángeles no tienen su origen en la tierra, sino en los cielos. Fuera de aquí. Son extraterrestres. Pero son extraterrestres benevolentes para el bien de la humanidad. Intermediarios entre Dios y la humanidad. Tanto los griegos como los judíos tenían una idea de lo que existe aquí en la tierra es una realidad de lo que existe allá en los cielos. De tal forma que ¿quiénes son los ángeles aquí en la tierra? Algunos han dicho, los ángeles son los pastores en las iglesias. Y damos gracias a Dios por los ángeles servidores en forma de pastores, de ancianos, de servidores que las iglesias disfrutan. Amén. Amén. Damos a Dios gracias por los Jesús Manzano de todas las iglesias que han dado su corazón y su vida a servir al Señor en medio de una congregación. ¿Lo hacemos? Amén. La iglesia que no reconoce a sus líderes, que no reconoce a sus ángeles, se está perdiendo una bendición. Cuando oramos por aquellos que con lo que han dado parte de su vida, su corazón, su alma, sentimos que el Señor nos ha enviado ángeles de los que hemos disfrutado por un tiempo. Nosotros, aún así, es verdad que la palabra ángel no se está refiriendo tanto a personas, sino como esa iglesia cuando se constituye fiel a su mensaje de ser el ángel para el mundo, ser la intermediaria, ser el sacerdote para el mundo. Y os recuerdo que la iglesia no fue una congregación local como hoy que tiene un templo. Los templos no tuvieron ocasión hasta el siglo IV. La iglesia, cuando se refiere a una ciudad, son aquel conjunto de miembros que es invisible, que testimonian del amor de Dios en medio de un mundo maligno y malvado. Amén. Pero damos gracias por todos y cada uno de los que han expuesto su vida, su corazón, por llevarnos a la fe. Por tanto, la iglesia es ese ángel y mensajero. Quisiera contextualizar con vosotros un poquito más. Estamos en los últimos tiempos. Claro que estamos en los últimos tiempos. Los hermanos del siglo I y del segundo y del tercero y del cuarto y de todo. Cuando sufrimos, cuando estamos. Si dijéramos aquí, hombre, estamos en los últimos tiempos del COVID. Cada vez que vengo aquí a la iglesia me entero de hermanos que han tenido el COVID. Aquí hay una proporción de hermanos que han tenido el COVID enorme. Con lo cual yo no niego la enfermedad. Lo que niego que esta enfermedad no puede ser causante del silencio, de cerrarnos la boca al testimonio de aquellos que hablamos en nombre del Señor Jesús. Amén. Cosa que está ocurriendo en muchos países de este mundo. Cierran el testimonio, nos prohíben el testimonio, nos limitan el testimonio. Ay, Dios mío. Cuando yo me convertí, es que no llegaba el día aquí, yo abrazaba hasta la gente que no conocía, porque era tanta la alegría que había en el corazón. Pero esto lo dejo para unirlo luego a eso otro. Y ahora nos privan de abrazarnos, de besarnos, nos ha introducido la desconfianza entre familias, entre generaciones, entre historia. Ciudad de Éfeso. Pérgamo era la capital de Asia, de la actual Turquía. Pero Éfeso era con mucha diferencia la ciudad más importante de aquel lugar. Recordad,
Éfeso era el lugar del que partía Juan, donde vivió la madre de Jesús, en Éfeso, y donde falleció. Luego estaba en la gran capital. En los tiempos de Juan, Éfeso era el punto más importante de Asia. Conectaba el Mediterráneo, el mar Mediterráneo, ese mar en el cual nosotros en España estamos en la otra parte, conectaba el mar Mediterráneo con todo lo que venía de Mesopotamia, lo que conocemos de Persia, Siria, todo aquello. Éfeso era el paso obligado para ir a Roma. Cuando conducían a los cristianos desde Asia a llevarlos hacia Roma para ser entregados al circo ofrecido a los leones, Ignacio de Antioquía llamó a Éfeso el camino real de los mártires. Hermanos, en la historia, miles y miles de personas, por el testimonio de Jesús, fueron arrebatadas sus vidas. Como diría Jesús, si conmigo han hecho esto, ¿qué no harán con vosotros? Era la ciudad más rica y más importante de Asia, y se le llegó a llamar la feria de las vanidades del mundo antiguo. Éfeso tenía ciertas distinciones políticas. Por ejemplo, era una ciudad libre, era una ciudad donde se permitía un gobierno sin estar controlada del todo por el Imperio Romano, una ciudad con un gobierno independiente, donde no tenía guarniciones romanas, donde no tenía los militares allí. Era una ciudad judicial, los gobernadores romanos pasaban revista periódicamente a provincias, y en algunas ciudades establecían esos tribunales, como estaban en Éfeso. En Éfeso se celebraban, igual que vimos el otro día de las ciudades de Esmirna, que era una gran ciudad y bella ciudad, se ofrecían los Juegos Atléticos, que se hacían varias veces al año, más famosos de Asia. Pero sobre todo, Éfeso era el gran centro de culto pagano. ¿Cómo la obra de Dios se puede remover en un medio de una ciudad entregada al paganismo? Tenía templos dedicados a las divinidades de los emperadores romanos, Claudio, a Nerón, y posteriormente también a Adriano y a Severo. Como máximo pontífice, el emperador regulaba los asuntos religiosos. Fijaros, todo lo que tenía que tener con la religión estaba en manos del gobierno del imperator, del gobierno político. Recordad, los asuntos religiosos. Ejercía las siguientes funciones: llevar a cabo las ceremonias, nombrar a las vírgenes sacerdotisas y consagrar los templos. Controlaba también el calendario romano, dirigía el colegio de pontífices, de sacerdotes, y determinaba lo que sería que enseñarse en asuntos religiosos. El dogma religioso. La religión pagana tenía mucha fuerza en Éfeso. ¿Os imagináis esto? ¿Qué eran los cristianos? Una secta, porque no entraba dentro de los cánones de lo que era lo religioso, y una secta que pretendía ser una alternativa a todo este gobierno religioso del emperador. Por supuesto, os podéis una gran ciudad donde estaba rodeado de templos paganos, donde había centenares de mujeres vírgenes, que se llamaban vírgenes, que eran prostitutas sagradas, que invitaban al pueblo a la prostitución, donde cada asunto tenía que estar bajo la aprobación del gobierno político. Y existía además especialmente un templo dedicado a la diosa Artemisa, que era la que Pablo llama Diana de los Efesios. Su construcción había sido comenzada en el siglo VIII antes de Cristo y tardó 120 años en construirse. Era impresionante sus columnas, su grandeza, de tal forma que se ha sido considerada una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Era un símbolo de la fe para mucha gente. Era un templo sincretista. Tomaba elementos religiosos de todas las partes del mundo y allí los concentraba. Era también una guarida del crimen y de la inmoralidad. Allí llegaba un criminal y el criminal gozaba de impunidad. Era una ciudad refugio. Un criminal estaba llena Éfeso de criminales. Si llegaba a los atrios del templo, aquel templo, las autoridades no podían tocarle. Con lo cual podéis imaginaros de cómo era aquella ciudad de Éfeso.
El templo también tenía centenares de sacerdotisas, que en realidad eran prostitutas sagradas, como he mencionado, y era un centro famoso de superstición pagana. Era famoso por las cartas efesias, amuletos y encantamientos que se tenían por remedios infalibles para la enfermedad, la esterilidad, la mala suerte en los negocios. Allí llegaba todo el mundo a comprar las cartas efesios para resolver sus problemas de amor, de negocio y de vida y de salud. Recordad lo que era para aquel mundo la gente impía y atea. Se consideraba alguien impío y atea cuando tenía alguna de estas cosas. Introducían nuevos dioses y cultos si no han sido aceptados por la comunidad. Ponte tú en los pies de un cristiano de aquella época. Tu mensaje, si no ha sido aceptado por la comunidad, eres un ateo y un impío. Imaginaros, ya es una religión nueva, porque ya no es el mundo hebreo, ya lo conocían, un Dios más. Pero el hebreo habla de un Dios exclusivo, único e incompatible con el control del emperador como máximo pontífice religioso. 2. La devoción a un único Dios. El monoteísmo no podía ser aceptado en un mundo de tanta tolerancia. Todo es igual. Nos da igual un Dios que otro. ¿Por qué? Incluso vivimos en una época en la que cuando nosotros decimos que Dios es el único, nos dicen que estamos mal, ¿no? ¿Qué es esa insolencia y soberbia ir presentando a nuestro Dios como el único Dios por encima de los demás dioses? Sin embargo, a nosotros no podemos predicar otra cosa, porque Dios es celoso y no tendréis otro Dios delante de mí que yo mismo. No podemos, es incompatible con nuestra fe. Por tanto, los cristianos lo tenían mal. Os podéis figurar. En otras palabras, la falta de respeto por las creencias y rituales comunes y tradicionales de la comunidad. ¿A qué? Si ni siquiera nosotros, según el Concilio de Jerusalén, podíamos comer de eso que era tan habitual, de la matanza de un animal sacrificado a un dios. Y si te decían, aunque Pablo decía, para ti, chico, si comes un filete de una vaca sacrificada a Diana o al dios Baco, lo mismo te da, las proteínas y eso van a ser las mismas. A ti no, pero por causa de tu testimonio, no lo hagas. Porque hay hermanos más débiles que no lo van a entender y van a creer que tú crees en esa Dios, ¿verdad? O sea, que tú eres un seguidor cuando tú eres seguidor de Dios único. Es verdad que la libertad cristiana es muy amplia, pero la libertad la tenemos que usar, como decía, para no ser tropiezo a los más débiles. Griegos y romanos, tolerantes con todos los cultos, excepto con el cristianismo, por su intolerancia hacia otros cultos y porque su principal les amenazaba la propia civilización, el monoteísmo que predicaban los cristianos y la pureza sexual. En un mundo corrupto, en un mundo en que ahí no se respetaban familias, en un mundo que había infanticidios, que había abortos, que sálvese el que pueda, el testimonio cristiano ponía en evidencia la mala ética de la época, ponía en evidencia a los malvados. La pureza de los cristianos les ponían en entredicho todo lo demás. No lo tenían fácil. Un historiador dice estas palabras: las bases de la religión griega se asentaron fuertemente entre las comunidades, tanto que cuando el cristianismo quiso imponerse sobre las religiones paganas, así mencionadas por la Iglesia cristiana, se encontró con una enorme dificultad para alejar a las poblaciones de sus prácticas. Hasta épocas muy tardías, los santuarios siguieron contando con devoción que acudían a rendir culto a sus dioses. Nos está diciendo, en dos palabras, los cristianos lo tenían crudo en aquella época y lo tenían muy difícil. ¿Qué ocurrió? ¿Qué antecedentes tenemos de esa iglesia en Éfeso? Cuando Pablo escribe a Timoteo, que le deja allí a Timoteo en Éfeso para corregir falsas doctrinas influenciadas por el gnosticismo. El gnosticismo, en resumidas cuentas, viene a decir, solamente unos pocos tenemos acceso a la verdad de Dios y nosotros somos los que mediatizamos y no todo el mundo puede conocer, ni todo el mundo puede saber. Pues eso se había introducido en la iglesia, porque eso es lo que ocurría en los templos paganos. En el templo pagano siempre había mediatizadores. En cambio, en la iglesia cristiana no hay, porque Dios nos da la libertad de dirigirnos al Padre. Aquí a la hora de orar,
no ora alguien privilegiado, sino cualquiera de nosotros. Porque Dios nos ha dado la libertad de llamarle Padre, y sabiendo que Dios nos va a responder, ¿o no? Pero éramos incómodos, porque estábamos, de alguna forma, criticando las tradiciones, las formas y el poder. En Éfeso, la iglesia se reunía en las casas. Os recuerdo, los templos eran paganos, no para los cristianos, en casas. En el campo se levantaron maestros contradiciendo la enseñanza del Evangelio y sobre todo contradecían que Dios hubiera venido en carne en la persona de Jesús. Timoteo era natural de Listra, hijo de padre griego, de madre hebrea, era un joven por aquel entonces, 20-25 años, de reputación piadosa, se había convertido a Pablo, y Timoteo va a ser un discípulo, amigo y colaborador a lo largo de toda su vida del apóstol Pablo. Más tarde llegó a ser el pastor de la iglesia en Éfeso. Hacia los años 54 y 57 de nuestra época, Pablo es el lugar donde reside y donde más trabajo desarrolla. Seguramente porque donde más difícil era y donde más necesario era el testimonio. ¿De quién se componía la iglesia? Pues evidentemente de judíos y de gentiles. Tenían fuerzas y buenos fundamentos, imaginaros. Habían tenido a Pablo, habían tenido a Aquila, a Priscila, a Apolos, entre ellos, gente de gran pensamiento, de gran fidelidad, que habían creado bases firmes. ¿Qué debilidades tenían? Pues las más falsas doctrinas y los maestros que en una ciudad tan religiosa estaban interviniendo, y cuando realmente formaran parte de la iglesia arrastraban sus formas, sus convicciones a la iglesia, contaminándolas con ellos. ¿Qué le dice a Pablo a Timoteo? Mira, hace énfasis en algo: el Evangelio es la única verdad. El Evangelio es la única verdad. No hay otras verdades. El Evangelio, la noticia de Dios, la única y exclusiva verdad. Las cualidades del carácter de los dirigentes de la iglesia, es decir, los que dirigen la iglesia, tienen que tener un carácter como el carácter de Cristo. Las enseñanzas especulativas. Hay gente que le encanta filosofar, teologar, y va a desarrollar un mensaje alternativo, sin tener en cuenta que, Padre, te doy gracias porque tu evangelio puede ser entendido fácilmente. ¿Qué hijo desconfía de la palabra del padre o de la madre cuando eres niño? ¿Quién? La palabra del papá y de la mamá es sagrada, no desconfía, no lo pone en evidencia. Bueno, últimamente están los niños, yo creo, los niños un poquito raros, pero en general, todo lo que nos ha sido contado y revelado por el Padre, si lo tomamos con la actitud del Hijo, no es difícil de entender. Un Dios que como Padre se nos muestra amoroso, se nos entrega su vida y nos dice: si quieres vivir conmigo la eternidad, llena tu vida y compórtate como yo me he comportado entre vosotros. Tenían un amor por la controversia, por las discusiones, amor por el dinero. Y todo eso ocurría en aquel entorno de la iglesia de Éfeso. ¿Cuál es el consejo del Pablo al líder Timoteo? Mantente fiel a la enseñanza del Evangelio. Mantente fiel y sé ejemplo del carácter cristiano y el liderazgo genuino. A lo largo de los tiempos necesitamos personas ejemplares. Necesitamos iglesias ejemplares. Porque más vale un ejemplo que 1000 palabras. Un hogar donde se vive el amor de Cristo, donde existe. Por eso quieren romper los malos, los servidores de Satanás. Quieren romper el ejemplo de las familias, quieren romper con las familias. Por eso quieren que haya controversias, que haya denuncias. Viven del dolor, mientras que el Señor vive del perdón y del amor. La iglesia no puede entrar en el error que nos quieren cometer. ¿Carácter qué es? Un conjunto de cualidades y circunstancias propias de una persona o colectividad que la distinguen por su modo de ser o obrar de los demás.
Evidentemente, cuando el Señor le muestra a Juan las diferentes iglesias, le va a enseñar algo de la personalidad de esas iglesias, que las distingue unas de otras. De tal forma que cuando lo que va a decir primero es que Dios cuida de su iglesia. Cuando empieza el texto de esta forma, escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra. ¿Qué nos está diciendo? Dios ejerciendo de Padre. Las iglesias, las estrellas, están en las manos de Dios. ¿Sentimos ausencia de Dios? ¿Sentimos que Dios no nos habla? ¿O nos sentimos en las manos de Dios? Esto es lo que quiere transmitirnos. No pierda la conciencia de que la iglesia y tu vida está en las manos poderosas de Cristo. Es lo que viene a decir. ¿Lo era necesaria? Claro que era necesaria. En épocas de crisis, en épocas de dolor, en épocas de sufrimiento es muy importante. Él sostiene las estrellas con su mano derecha. Cristo sostiene en su mano las iglesias. Cristo tiene el completo control sobre la iglesia. Y si la iglesia se somete a Cristo, nunca fallará. ¿Lo entendemos? Dios está sosteniéndome. Pero en mi libertad, yo tengo que dejarme guiar por Cristo. Yo tengo que dejarme proteger por Cristo. Hijos hay que se van de fuera de influencia de sus padres, creyéndose más que nadie, y el padre no puede hacer nada. Podríamos contar algunos ejemplos privados. Yo no puedo cuidar de un hijo adulto si el hijo adulto ya no me deja, no me da autoridad. Si la iglesia y los individuos que la formamos parte estamos bajo la mano poderosa de Dios, Dios nos protegerá. Nuestra seguridad está en el hecho de que estamos en las manos de Cristo. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Palabras del mismo Señor Jesús. ¿Lo creemos? Amén. Mis ovejas oyen mi voz y yo las protejo porque me siguen, porque están en mi redil. Él anda en medio de los 7 candeleros de oro. El que anda en medio de los 7 candeleros de oro dice esto. Recordad, los candeleros son las iglesias. ¿Dónde está Dios en este momento? Entre nosotros, hermanos. La promesa de donde 2 o 3 estén reunidos. ¿Lo veis? Si hubiera un inconverso diría, muéstramelo, muéstramelo. Mira, querido, si hasta los creyentes a duras penas a veces nos negamos a los ojos de la fe y dudamos. Dios no se evidencia a través físicamente, Dios se evidencia a través de los ojos de la fe. Ese Dios invisible que solamente es perceptible a través de los ojos de la fe. Esa expresión nos habla de la incansable actividad de Cristo en medio de su iglesia. No estamos solos, Dios no abandona a sus hijos, el invisible se hace realidad a través de nuestra fe. Voy a acabar muy rápido, voy a simplemente a daros lo que Jesús va a criticar en positivo del carácter de la iglesia de Éfeso. Le va a decir, mira, yo conozco. Dios no está lejos de nosotros, Dios sabe todo de nosotros. ¿Lo entiendes? Conozco tu comportamiento, tu conducta, tu trabajo, tu esfuerzo, tu sacrificio, y que no soportas a los malos, y has probado lo que dicen ser apóstoles. Dios alaba su trabajo. El plan de Dios era la proclamación del Evangelio, que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y Pablo dice, yo eso más que ninguno lo he hecho como apóstol. Yo más que ninguno. Y entre tanto, tampoco he olvidado mi trabajo, porque estas manos me han servido para mantenerme económicamente, pero no he dejado de entender que mi trabajo aquí en la tierra no es ser jardinero, ni informático, ni bombero, ni nada. Es ser un hijo de Dios
que lleva el Evangelio a otras personas que no han conocido a Dios. Ese es el trabajo destinado a un cristiano y del que no podemos abdicar ninguno. Y le va a forzar, le va a decir, mira, tu esfuerzo y tu constancia en medio de la ciudad, en un momento histórico duro, en medio de circunstancias difíciles, te admiro por tu esfuerzo, por tu constancia, por tu paciencia. Y además te voy a decir más. Has discernido espiritualmente a aquellos que entre vosotros son falsos hermanos. No era fácil, porque en aquella iglesia había judíos, conversos y no conversos, que persuadían a los hermanos. ¿Qué es eso de un evangelio de la gracia de Jesús? Que solo amar y nada. No. Aquí tenemos al conjunto casi 700 mandamientos. Esos son los buenos. ¿Qué es eso de solo uno? Hombre, si toda la vida nos ha protegido una gran legislación, grandes mandamientos, esa simplicidad del evangelio de Cristo. Otros mundanos carnales que decían, hombre, ya que Dios nos perdona, vivamos como queramos, que total, la extrema unción en el último momento nos llega y aquí todo paz, como predica la Iglesia Católica. Tú puedes ser el más perverso de los hombres. Llega el momento, llega el cura en tu momento, tú te arrepientes y ahora directo al cielo. No. Había hermanos así, y había también profesionales de la mendicidad, hermanos que se aprovechaban, llegaban a las iglesias y vivían de la caridad de las iglesias, usando y abusando, olvidando que en la iglesia estamos unos para ayudarnos los unos a los otros. Yo te podré ayudar económicamente, pero ¿tú qué? ¿Tienes las manos inútiles? ¿Tienes las manos inútiles para venir a descargar? Hay gente que abusaba de la caridad cristiana. Y aquella iglesia dice que discernió lo que era bueno, lo que eran buenos, lo que era malo. Toda la palabra de Dios nos dice examinadlo todo, retened lo bueno, poned a prueba a aquellos que os hablan en las congregaciones, mostrad su ejemplo. Es decir, cada creyente tiene que tener una actitud crítica y valorativa de lo que hace, porque Dios cree en la capacidad de cada uno de nosotros para entender y para tener el control del Espíritu Santo. ¿Lo entendéis? Amén. Pero en este proceso de tanto trabajo, de tanta lucha y de tanta esfuerzo, la iglesia perdió algo. Tengo contra ti que has descuidado el mantener tu primer amor. ¿Cómo entender esto? ¿Ha perdido el entusiasmo? Tras la luna de miel, las parejas, llega la hiel, ¿no? Llega la hiel. El desgaste por sufrir los abusos de hermanos, los abusos en los ágapes. Si se reúnen en las casas y se supone que se entregaban en casa de los hermanos más ricos pondrían de la comida. Y a veces abusaban los ricos, como se nos dice el apóstol, cuando los ricos comían, nosotros veían hambre y no participaban. Pero también ocurría que los más ricos siempre daban a los pobres y los pobres no hacían nada. Se cansa uno de dar. ¿Se cansa uno de dar? ¿Se cansa uno de dar sin recibir? Hasta el mismo Señor Jesús, cuando hacía bien a las personas, ¿cuántos han venido a dar gracias? 1 de cada 10, ¿no? Nos dice uno. ¿Se cansó Jesús? El autor de Hebreos nos dice que miremos al Señor Jesús para no desmayar. No es que no tengamos razones para desmayar, las tenemos. El que se entrega mucho, el que se da mucho, puede encontrarse que no recibe en proporción a lo que se da. Aquella iglesia dice que estaba muy preocupada por tener un evangelio claro, una ortodoxia doctrinal, pero la lucha por la ortodoxia doctrinal posiblemente había penalizado la fraternidad. Yo tengo hermanos en la fe con los que he discutido que abrazaba, que ahora me cuesta abrazarlos, porque no piensan lo mismo que yo. E incluso alguno ha llegado, creo que ya piensa que Jesús no es el Señor. Algunos que hasta predicaron desde este púlpito. Me cuesta ahora abrazarles. Pero cuando yo creo que estoy en mi derecho, porque la palabra dice que de algunos que niegan a Cristo tenemos que apartarnos. Podemos tener opiniones diversas, pero a ninguno nos puede faltar el amor por Cristo y el reconocimiento que Cristo es nuestro Salvador. El trabajo continuaba, la constancia también, la ortodoxia impecable, pero el amor había desaparecido. Recuerda, dice Jesús, recuerda
cuáles eran tus inicios. Recuerda de dónde procedes. El hijo pródigo, que cuando empezó a pasar penalidades, recordó la bendición de que estar bajo la protección del Padre. Recuerda y arrepiéntete. Es decir, sé responsable de tu situación. Reconoce que lo que has hecho está mal. Y di como dijo el hijo pródigo: me levantaré, iré a mi padre y le diré que he pecado. Y haz las primeras obras. El dolor del arrepentimiento está diseñado por Dios para dos objetivos. Primero, arrojarnos en la gracia de Dios. Y dos, conducirnos a la acción. Para producir frutos de arrepentimiento, no nos arrepentimos de verdad si seguimos haciendo lo mismo que nos separó del Padre. La prueba de que hemos tenido arrepentimiento es una vida cambiada, con nuestro esfuerzo y en colaboración con la gracia de Dios. ¿Lo entendemos? Hemos entendido la gracia de Dios y al mismo tiempo nos vamos a esforzar en cambiar para vivir de acuerdo al carácter de Dios. Concluyo. A los sedientos les daré de la fuente del agua de la vida eterna, sin que tengan que pagar nada. ¿Qué trabajo cuesta? ¿Qué trabajo cuesta entender la gracia de Dios? El perdón de Dios, el amor de Dios es gratuito. No hay nada que podamos hacer para comprarlo, para obtenerlo. A veces, con mi mamá incluso, cuando, como en su mentalidad católica, les llevábamos para entender el Evangelio: hijo mío, yo creo que no he hecho muy bien en este mundo, con lo cual el Señor me lo tiene que recompensar. Qué difícil es pensar que hay algo en la vida que nos es dado gratuitamente sin tener que comprarlo, pagarlo. Es la gracia de Dios, el amor de Dios, el perdón de Dios. Porque antes de que nosotros fuéramos y sintiéramos y existiéramos, Dios nos amaba como a hijos. Es lo que nos dice la palabra. Abandónate a la gracia de Dios. Y todo lo que tú vayas a hacer no tiene mérito. Porque un Dios eterno, luz, sin pecado, sin nada, que nos lo da gratuitamente. ¿Lo entendemos? Abandónate a la gracia de Dios. ¿Lo entiendes? Porque Dios es el único que puede preservar tu libertad. Porque te ama. Te ha hecho libre. ¿Por qué Dios no se impone? Porque Dios se propone. De esta iglesia anunciamos el Evangelio. No te imponemos el Evangelio. Ni siquiera hacemos llamamientos emocionales. Ni siquiera sembramos el miedo de que va a ser el infierno. Porque Jesús viene a decir: yo soy el Dios que vengo a salvarte. Salvarte porque Dios es soporte en tu vida. ¿Tú crees que puedes vivir sin la fuerza de Dios? Yo al menos confieso que no. Mi fuerza llega hasta un límite, pero hasta otro límite no llega. El mismo David, también hubo un momento en que perdió el amor. Al mismo David llegó un momento en que aquel pastor, poeta, se convirtió en un soldado. Y le enfrió. Y cuando quiso abrir el templo a Dios, Dios le dijo: tus manos se han llenado de sangre. ¿Lo entendemos? No sé si la vida, la lucha nos ha endurecido el corazón. Lo que Dios nos está diciendo es: no perdamos el referente. Y si la vida nos endurece, ablandémonos. Porque mucha gente todavía está necesitada de que nuestro abrazo se abra, de que nuestra confianza en ellos se abra, aunque muchos nos traicionen. Y es lo que dice Dios: aunque vosotros me traicionarais, yo seguiría amando, porque no puedo cambiar. El amor del cristiano es un amor de carácter, amén. No es un amor de sentimientos, es un amor de carácter. Solo pedimos a Dios que nos fortalezca nuestro carácter para que esta iglesia y como individuos sigamos manteniéndonos fieles al Evangelio. No tengamos miedo, no vivamos con miedo. Nuestras vidas están sostenidas por las manos poderosas de Dios. Que lo bendiga a todos. Amén.